Hola, pues bienvenidos a esta sesión de la materia de filosofía. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta materia del día de hoy. Buenas noches, no sé si me escuchan correctamente. Hola, hola. Solamente si me pueden confirmar si me pueden escuchar correctamente, se los agradeceré mucho. Ok, bueno, pues les comentaba, bienvenidos a esta sesión de la materia de filosofía, en donde básicamente lo que vamos a ver pues es un repaso de los temas que deban de estar ustedes pues estudiando para bien de poder prepararse para el examen final. El examen final tiene como fecha lo que viene siendo la próxima semana, es del 10 al 17 de abril. Entonces, el día de hoy, bueno, pues vamos a estar viendo qué conceptos son los que se sugieren para bien de poder prepararse para presentar propiamente pues este examen final. Que bueno, básicamente va a ser el resto de los temas que se vieron posteriores al parcial. Esos serían los temas que deberíamos estar repasando para bien de poder presentar, bueno, pues este examen, ¿ok? Entonces, bueno, de antemano esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que, bueno, no se puedan conectar en este momento a la sesión y, bueno, se pueda compartir propiamente la misma para todos aquellos que necesitan por ahí posteriormente consultarla en la plataforma. Ok, bueno, pues déjenme me paso acá mi presentación. Les comentaba, el tema de hoy es básicamente, bueno, pues estudiar esos temas que se necesitan para bien de poder presentar el examen final, el cual va a abarcar los conceptos posteriores a lo que es el examen parcial. Entonces, bueno, de ahí estuvimos viendo el tema de la filosofía moderna. Los conceptos importantes que debemos de considerar aquí, bueno, pues es definir, conocer el concepto de racionalismo, la definición de criticismo, de empirismo, todos los grandes pensadores que vimos en ese tema, pues empezando por René Descartes, por Leibniz, por Berkeley, por Hume, por Hobbes, por John Locke, por Emmanuel Kant. Recordemos por ahí que uno de los principales pues representantes, sobre todo de la filosofía moderna, bueno, fue René Descartes. Y bueno, pues en torno, ¿verdad?, a este tema de la filosofía moderna, bueno, pues aquí veíamos que en lo referente, ¿verdad?, al ser humano, pues ya se entendía ahora como pues un ser racional, un ser autónomo. Y bueno, pues aquí veíamos que en esta época ya se rompía con esa tradición que pues previo habíamos estado viendo en torno a lo que es la filosofía medieval y obviamente pues toda esa dependencia que se tenía entre la razón y la fe. Entonces, en esa época vimos, ¿verdad?, que bueno, se comenzaron a gestar pues todo lo que fueron esas bases de la filosofía moderna, eh, y bueno, básicamente se puso, digamos, a todo lo que viene siendo pues, digamos, al ser humano propiamente como centro del universo. El racionamiento, lo que viene siendo el racionalismo propiamente es esa corriente de la filosofía que, bueno, pues iba a defender propiamente la primacía de la razón para bien de poder conocer, en este caso, la verdad. Y bueno, pues aquí estuvimos viendo a René Descartes, quien fue uno de sus principales exponentes, cual, bueno, pues fue un filósofo, fue físico, fue matemático, astrónomo francés, y bueno, pues es considerado básicamente el padre del racionalismo. Entonces, él, bueno, pues dentro de sus estudios determinó no creer ninguna afirmación hasta tener pues razones válidas para bien de poder creerla. Y bueno, pues
intentó incluir a la filosofía, pues, algunos de los aspectos de la ciencia y de las matemáticas. Recordemos por ahí que él definía que existían dos maneras de conocer la verdad, por ahí, bueno, la intuición, la deducción, la intuición como método por el cual, bueno, pues en ese caso pues se produce ese pensamiento en donde queremos nosotros pues partir de manera lógica de lo universal a lo particular, y la deducción, que este básicamente pues es un concepto de una mente pura, una mente atenta, ¿verdad? Y bueno, pues aquí básicamente Descartes lo que quiere es proponer este tipo de métodos que pues nos permita de cierta manera poder acceder, bueno, pues a ese conocimiento, pero con el rigor de, bueno, pues todo lo que es los procedimientos, todo lo que viene siendo los métodos, ¿verdad? Entonces, él habló, ¿verdad?, en relación y sobre todo desarrolló un método el cual lo definió con 4 reglas: la evidencia, en donde, bueno, pues él trataba de aceptar como verdadero lo que se le presentara como claro y diferente, como exacto; el análisis, que, bueno, pues este consistía básicamente en dividir pues ese objeto de estudio en tantas partes pues pequeñas como fuesen posible para bien de poder resolverlo; la síntesis, que sería pues esa conducción de cierto orden de los pensamientos, es decir, desde lo más simple a lo más complejo; y la enumeración, que era de cierta manera revisar esos pasos que se fueron dando para poder asegurarnos de que, bueno, no habíamos cometido ningún error en cuanto, bueno, pues a cualquier fenómeno o hecho que quisiéramos nosotros, pues, estudiar, ¿verdad? Entonces, eh, a eso se refería, y eso, digamos, fueron las aportaciones más importantes que realizó, en este caso, pues, este gran pensador llamado René Descartes. Otro de los que estuvimos viendo dentro de esta misma corriente fue Leibniz. Leibniz, recordemos que fue un filósofo, matemático, lógico alemán, quien, bueno, pues él hablaba en torno a la existencia de ciertas sustancias infinitas a las cuales les denominó mónadas, en donde, bueno, pues él definía que éstas contenían en su interior todo el conocimiento. Y bueno, pues decía, ¿verdad?, que no tenían extensión, que eran pues ciertas sustancias espirituales, y bueno, cada una de ellas tenía pues una función de, en este caso, de una ley propia, ¿verdad? Entonces, que eran pues esos elementos últimos del universo, esas sustancias simples, eternas e individuales, que, bueno, no se comunicaban entre ellas y que cada uno pues era un reflejo del universo entero. Entonces, eso sería digamos, la característica en cuanto a eh, pues las aportaciones que realmente hizo a esta ideología, pues este gran pensador. En torno a la corriente del empirismo, hablamos que, bueno, esta fue una doctrina filosófica que, bueno, pues considera la experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos. Aquí, bueno, pues vimos diferentes tipos de empirismos, por ejemplo, idealistas, los cuales limitaban la experiencia a un complejo de digamos, sensaciones, representaciones, negando que, bueno, pues el fundamento de la experiencia era la naturaleza material; y también, bueno, pues empirismos materialistas, que consideraban que, bueno, los objetos de la naturaleza material, pues eran el fundamento de esa experiencia sensible. Y bueno, dentro de las principales características de esta corriente filosófica vimos que fueron el conocimiento subjetivo, el cual se basaba pues en una experiencia del individuo y su percepción de la realidad. Pues decía, ¿verdad?, que el conocimiento pues se nutría en base a experiencias internas, es decir, pensamientos, emociones, y también a experiencias externas, que viene siendo, bueno, la parte material, todo lo que viene siendo lo físico.
Y bueno, que el método de aprendizaje básicamente es experimental e inductivo. Y vimos varios representantes de esta corriente, entre ellos, bueno, hablamos de John Locke, quien fue un médico filósofo nacido en Inglaterra, y que bueno, él fue uno de los principales referentes de este movimiento empirista. Sus obras, bueno, fueron de mucha influencia para pues los pensamientos de grandes filósofos y escritores. Eh, y bueno, pues a él se le refiere como una de las principales figuras del empirismo, el cual dijimos que es ese movimiento filosófico que, bueno, defiende que el conocimiento humano parte de la experiencia. También hablamos en torno a George Berkeley. Él, bueno, pues fue también un filósofo, un científico irlandés. Y bueno, pues él pensaba que las ideas, las cualidades sensibles, los objetos sensibles, y bueno, y todas las cosas que se percibían, pues eran objetos pasivos que no podían ejercer pues ninguna influencia real los unos a los otros, que la naturaleza no estaba activa. Este filósofo, bueno, pues decía que no se podía demostrar la existencia de la realidad a partir solamente de las percepciones, ya que para él, pues cualquier cosa que se pudiera percibir a través de cualquier sentido, pues era una idea o una sensación que no podía existir sin que fuese percibida. Thomas Hobbes también fue un pensador de esa época. Él, bueno, pues desarrolló su obra en donde pues sentó las bases de la teoría contractualista llamada Leviatán. Esta obra se llamaba Leviatán. Y bueno, pues esta obra trataba en torno a que, bueno, pues el Estado debía de ser pues una especie de contrato entre los humanos, entre lo que viene siendo la sociedad y obviamente, bueno, pues su gobernante, y que, bueno, pues como era obviamente un contrato, pues sí, obviamente los gobernantes no estaban acatando o cumplían con alguna de las disposiciones que se establecían en ese contrato, pues obviamente la sociedad podía entonces digamos, desechar, ¿verdad? Deshacer propiamente pues ese contrato que había hecho pues con este gobernante, ya que pues una de las funciones principales de este gobernante pues era que les garantizara la paz, obviamente la tranquilidad y bueno, ciertas ventajas sociales. David Hume, bueno, pues también fue un gran pensador, quien él afirmaba que la única fuente del conocimiento, pues era la experiencia, al mismo tiempo, pues origen y límite de todo saber. Y bueno, pues él intentaba aplicar ese método experimental de las ciencias a lo que es el estudio de la naturaleza para bien de poder, bueno, pues sustituir toda esa metafísica por otra, pues más práctica que estuviese basada en hechos, en experiencias, ¿verdad? Como una nueva, pues escena en cuanto a lo que era el pensamiento en torno, pues, a lo que era este tipo de corriente. Y bueno, pues también se habló en torno a esta corriente ideológica llamada criticismo, la cual la definimos como pues esa corriente que le concede una mayor importancia superior al conocimiento, el cual posee sus raíces en la investigación, ¿verdad? Que pues obviamente el conocimiento que es puro en torno a lo que son las experiencias o vivencias del ser humano. Esta vimos, ¿verdad?, que era una doctrina que tenía, pues, digamos, por característica el poder asumir una actitud muy crítica y muy reflexiva ante lo que eran, pues, las afirmaciones de la razón humana. De ahí, obviamente, pues, ¿por qué se le llama criticismo, verdad? Por su, pues, espíritu cuestionador. Y bueno, pues aquí uno de los principales representantes pues fue Immanuel Kant. Eh,
Aquí, bueno, pues se pensaba, ¿verdad? Que si bien es cierto que pues el conocimiento siempre empieza en nuestros sentidos, no todo conocimiento pues sería resultado de ellos, ¿verdad? Aquí lo importante es que la razón sería quien jugaría un papel muy importante, por lo cual, bueno, pues es que se debe de cultivar. En el tema siguiente, estuvimos viendo eh, conceptos importantes, por ejemplo, como el idealismo, el materialismo, la definición de angustia, definición de vitalismo, de nihilismo, y bueno, dentro de los principales personajes que estuvimos pues trabajando y conociendo fue a Carlos Marx, a Schopenhauer, a Nietzsche, que fueron, bueno, pues de algunos de los personajes que estuvimos trabajando. Hegel también fue uno de los personajes que estuvimos hablando en torno, bueno, pues a estas nuevas ideologías. En el caso del idealismo, bueno, pues fue esa corriente que propuso que las ideas, bueno, pues eran independientemente de la materia, que la conciencia y el espíritu, pues eran entes autónomos de ese mundo material y que bueno, pues era imposible conocer pues el mundo sin contar con nuestra conciencia y bueno, en un caso extremo, que bueno, nada fuera de nuestra conciencia o nuestro espíritu pudiera existir. Entonces, aquí bueno, pues esta corriente ideológica inicia con Platón y bueno, y obviamente pues sus seguidores, los neoplatónicos y varios filósofos medievales, quienes bueno, pues fueron englobados en este idealismo clásico que habla obviamente en torno a pues a lo que vienen siendo esas ideas. Principales representantes que estuvimos viendo, bueno, pues hablamos en torno a Immanuel Kant. Recordamos que, bueno, él fue un filósofo germano que formó parte del movimiento de la Ilustración, el cual fue ese movimiento que, pues, de cierta manera favoreció la educación y, bueno, pues al racionalismo como forma de conocimiento. Eh, y bueno, pues también podemos ver a Hegel, él fue también un filósofo alemán, en donde, bueno, pues él dentro de sus obras mostró lo que fue la sucesión de los diversos fenómenos de la conciencia individual e histórica hasta, bueno, pues llegar a ese saber absoluto de sí, que en este caso, bueno, pues sería lo que vimos como esa autoconciencia plena y que bueno, pues expuso lo que fue el movimiento del absoluto como pues como espíritu del ser, como pensamiento que bueno, piensa su objeto para bien de poder, pues en este caso, descubrir la unidad del todo. Se habló de un concepto llamado dialéctica, que ya de cierta manera, pues lo habíamos visto al inicio de nuestra materia, donde veíamos que los filósofos de la antigüedad pues entendían por este concepto ese arte de descubrir la verdad, poniendo, bueno, de manifiesto esas contradicciones en cuanto a la argumentación y bueno, pues superando estas contradicciones. Entonces, vimos que esta técnica considera que todos los fenómenos están sujetos pues a un perpetuo movimiento y cambio y que bueno, el desarrollo de la naturaleza sería ese resultado del desarrollo de la lucha de esas contradicciones. Y este término, bueno, pues Hegel lo empleó en su filosofía para bien de poder definir pues esa manifestación de la revelación del espíritu humano, en el cual, bueno, pues decía que sería esa percepción, esa conciencia, esa razón, ese saber que definía propiamente, ¿verdad?, a lo que era el espíritu del ser humano. Hablemos también en torno al tema del materialismo. Aquí, bueno, pues lo vimos desde el punto de vista, ¿verdad?, como corriente filosófica y bueno, vimos que sus temas centrales giraban en torno a la idea de pues primar lo que era la materia por sobre el espíritu
y que bueno, para aquel materialista la materia pues precedía al espíritu, ¿verdad? El cual pues era considerado un derivado organizado de la misma y que era, bueno, pues independientemente de todas las tentativas de percepción que el individuo pues estuviese haciendo. Es decir, la materia pues existe independientemente de que exista o no alguien que la esté percibiendo. Aquí, bueno, pues vimos que este concepto se dividía en materialismo histórico, materialismo dialéctico. Materialismo histórico, pues lo vimos como esa doctrina que estaba basada en el marxismo, que bueno, pues hizo un estudio de los procesos históricos tomando en cuenta, bueno, pues esas condiciones materiales de la época y que en este caso, bueno, pues se tomaban en cuenta ciertos aspectos como la economía, la política para bien de poder entender pues las condiciones de vida de aquella época. Y en el caso del materialismo dialéctico, bueno, pues procuraba el estudio, las contradicciones internas entre los fenómenos materiales pues del mundo, de cuya interacción, bueno, pues surgían diferentes procesos. Y aquí obviamente pues hablar en torno a lo que fue este tipo de materialismo, bueno, pues tuvimos que hablar de Carlos Marx, ¿verdad? Eh, Él, bueno, pues dentro de todas sus aportaciones, habló en torno a la racionalidad del cambio, donde decía que el cambio seguía un orden, es decir, una racionalidad que se generaba a partir de la realidad y la cual pues lo dividía en tres cambios, uno al cual le llamó tesis o momento de afirmación de una realidad, antítesis o momento de negación de la realidad anterior y síntesis, que pues es ese momento de integración de las dos realidades contradictorias en donde, bueno, pues nace una nueva tesis que da lugar, bueno, pues a otra antítesis y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, también, obviamente, tuvimos que ver a Schopenhauer. Él, bueno, pues se le consideraba como un filósofo padre del pesimismo moderno y que, bueno, pues él definía, ¿verdad?, que pues la vida estaba sujeta a una larga cadena, pues de amargas circunstancias. Y bueno, él es por ello que se le denominó, ¿verdad? Pues aquel padre del pesimismo filosófico. También hablamos en torno a lo que fue la corriente del vitalismo. En este tipo de corriente vimos, ¿verdad?, que la razón provenía de la vitalidad, que la vida era pues una realidad irrevocable. Vimos que según esta teoría, bueno, todos los organismos vivos tienen un elemento vital que pues los hace diferentes de los seres inanimados y pues este tipo de corriente es utilizada pues para causas animalistas, pacifistas, entre otras, ¿verdad? Con la intención pues de darle carácter vital pues a todos los seres diferentes de los inanimados. Entonces, esta corriente ideológica propone conectar con la realidad de una manera pues más humana. Por eso, bueno, pues no intenta emitir conceptos racionales sobre la vida, sino que, bueno, pretende centrarse en percibir la realidad pues a través de sensaciones, de sentidos, de emociones y de impulsos. En el caso de la corriente considerada como nihilismo, bueno, esta corriente filosófica vimos que rechazaba, bueno, todos esos principios religiosos, morales, fundamentándose, bueno, pues en esa creencia de que la vida, pues no tenía sentido, de que no existe una deidad, puesto que la naturaleza y el universo, pues eran indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento, de que, bueno, no existe un fin último teológico en ausencia, pues, de un orden divino, ya que, bueno, pues sí hemos, por ejemplo, como humanidad, aniquilado, por ejemplo, a ese Dios, ¿verdad? Bueno, pues no
no debía de existir una realidad que fuese, pues en este caso, aparente, ¿verdad? Entonces, aquí se habló en torno a lo que se le conoce como nihilismo activo, nihilismo pasivo. En el caso del nihilismo activo, bueno, pues es aquel que propone esa destrucción de todos los valores tradicionales que, bueno, pues dotan de sentido a la existencia, principalmente la creencia en Dios, para, bueno, sustituirlos por la aparición de una nueva moral, un nuevo hombre. Y bueno, pues el nihilismo pasivo, que bueno, surge como esa consecuencia de la muerte de Dios y de la crisis de sentido que básicamente pues esta genera, ¿verdad? Entonces aquí esta se manifiesta como desesperanza, inacción, renuncia al deseo de vivir, pues la vida que hasta entonces se tenía en ese ente sobrenatural exterior a ella, que obviamente pues la dota de sentido, pues resultaría de cierta manera insostenible, vacía y sin sentido. Entonces, se habló en torno a un concepto que acuñó por ahí este gran filósofo Nietzsche, ¿verdad? El cual denominó superhombre. La idea de ese superhombre pues lo definió como aquel individuo trascendental capaz de crear y de establecer pues su sistema de valores individual. Sería pues aquel ser humano que rompe con las tradiciones morales impuestas pues por el cristianismo a fin de alcanzar, bueno, pues esa libertad de su esencia, ¿verdad? Entonces él decía que cuando el hombre se liberara de todas esas influencias y doctrinas que le habían sido impuestas y buscaba pues desde su estado de pureza y voluntad establecer su propio proyecto de vida según sus valores, entonces se daría origen a ese superhombre y se descubriría la verdad de la existencia. Ok, déjenme aquí, me paso a la siguiente diapositiva. Okay. En el tema número 7 estuvimos hablando en torno a conceptos importantes, por ejemplo, el existencialismo. Aquí, bueno, pues vimos algunos y obviamente también hablamos en torno a lo que fue la teoría crítica. En el caso del existencialismo, bueno, pues vimos algunos representantes como Kierkegaard, Nietzsche, Martin Heidegger, Sartre, Simonet, Alberto Camus. Definimos también 3 tipos de existencialismo: el existencialismo cristiano, el ateo, el agnóstico. Y hablamos en torno a lo que fue la teoría crítica, donde vimos algunos representantes de la escuela de Frankfurt que obviamente, bueno, pues hacían realmente una crítica en torno a pues los avances que la ciencia, ¿verdad? Había pues creado y que obviamente pues se usaron o se utilizaron pues para dañar a la humanidad. En el caso del existencialismo, bueno, pues vimos que esta, bueno, fue una escuela filosófica que se originó en el siglo XIX, cuyos pensadores, bueno, se oponían a lo que era la filosofía tradicional, ya que, pues, consideraban que el punto de partida de ese ejercicio filosófico debía de ser el individuo y sus experiencias objetivas del mundo. Y bueno, para ellos tanto el pensamiento moral como el científico pues eran insuficientes para bien de poder comprender pues esa existencia humana. Entonces, vemos que desde la perspectiva del existencialismo, bueno, pues los individuos deben ser libres, deben ser responsables totalmente de sus actos y bueno, pues necesitan una ética ajena a cualquier sistema de creencias externo a la responsabilidad individual. Hablamos en relación a sus características. Esta escuela filosófica, bueno, pues vimos, ¿verdad?, que los integrantes coincidieron pues más en sus posturas en contra de la tradición filosófica que, digamos, en un concepto único de lo que realmente pues se quería definir por existencialismo. No confiaban en pues en ningún sistema de creencias establecido,
como la religión, pensaban que pues era imposible darse cuenta pues en este caso darse cuenta de la existencia humana a través de pues esa combinación de una perspectiva moral y una científica. Y bueno, pues proponían también una doctrina individualista. También se oponían, por ejemplo, a toda forma pues de objetivismo, es decir, se oponían pues a cualquier forma de predestinación, ya que pues sostenían la importancia de la decisión humana en el mundo. Y bueno, pues se encontró, ¿verdad?, con sentimientos de angustia, de duelo, de desesperanza. Esto, bueno, pues debido, ¿verdad?, a esa contemplación de la finitud, obviamente, de la existencia humana. En cuanto a la historia, bueno, pues como dijimos, esta corriente tiene sus inicios en el siglo XIX y comienza pues con las obras de Kierkegaard, de Nietzsche. Estos autores, bueno, se consideran, ¿verdad?, antecedentes de esta corriente, sobre todo, bueno, después de todos estos eventos traumáticos que obviamente sucedieron en la historia de la humanidad, como lo fue, bueno, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Y de ahí, bueno, pues también se derivó esa crítica que se le realizó, obviamente, pues a los avances tecnológicos que se suponía debían de ser utilizados pues para ayuda de la humanidad, no para dañarla. Dentro de los representantes que vimos de esta corriente, pues obviamente está Kierkegaard, que fue un filósofo danés, que mucha de su obra tiene que ver con la fe cristiana, la que, bueno, pues criticó duramente, es uno de los principales autores del pensamiento contemporáneo. De Nietzsche, que bueno, sus obras versan sobre temas como arte, historia, religión, ciencias y otros temas a través de los cuales pues se fue construyendo una importante crítica a lo que fue la tradición del pensamiento occidental. Heidegger, que también lo vimos, ¿verdad? Sus obras importantes por ahí que mencionamos fue Ser y Tiempo. También, bueno, pues se le acusó de cierta manera con tener una afinidad ideológica con el nazismo, en gran medida porque, bueno, pues llegó a pertenecer al partido de Hitler. Jean-Paul Sartre, que bueno, pues este es uno de los máximos exponentes del existencialismo y que desarrolló pues una obra filosófica y literaria en la que pues la libertad y la responsabilidad personal, así como ese vacío existencial, bueno, pues eran, digamos, sus puntos centrales para discutir en torno a lo que es este tema. También está, por ejemplo, Simone de Beauvoir. Sus pensamientos, bueno, fueron muy fundamentales para ese surgimiento de la doctrina feminista, así como, bueno, pues muchos derechos de la mujer de hoy en día. Alberto Camus, quien, bueno, pues también se le consideró un exponente muy importante del existencialismo. Y bueno, pues sus obras fueron muy influenciadas por Schopenhauer, por Nietzsche y bueno, pues por todo ese existencialismo alemán que predominaba pues obviamente en aquella época. Y dentro de los tipos de existencialismo que vimos, pues tuvimos, por ejemplo, el existencialismo cristiano, la cual pues fue una escuela que proponía que cada persona debía de tomar sus decisiones de manera independiente, dado que, bueno, pues estas contribuían pues a su esencia, que eran sus acciones las que serían evaluadas ante un Dios, dado que pues esa era la única forma de mantenerse en ese constante escrutinio de las propias acciones. El existencialismo ateo, que pues era una forma la cual negaba cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico, religioso. Y de esta manera, pues, este tipo de existencialismo confrontaba ese miedo, esa angustia de la muerte, ¿verdad? Sin obviamente, pues, ofrecer ningún tipo de salvación final, pues, a manos de un Dios, ¿verdad? Ni de la naturaleza. Y el existencialismo agnóstico, que bueno, pues este tipo de pensamiento vimos que planteaba que la existencia o inexistencia de Dios y de lo divino, pues era de muy poca relevancia.
Esto para la existencia del ser humano, ya que, bueno, podía o no existir, pero bueno, pues eso no solucionaba ningún problema, ¿verdad? No brindaba ni siquiera ningún consuelo al saber que pues el ser humano tenía que vivir la vida como podía, ¿verdad? Es decir, que pues de nada importaba si existía o no un Dios, ¿verdad? Porque bueno, pues teníamos que, el ser humano tenía que vivir su vida como pudiera. En cuanto a lo que fue en este caso, teoría crítica, vimos, ¿verdad?, que se entendió por ese concepto, pues a toda esa forma de reflexión en torno a la sociedad, la política, la moral, que bueno, pues se vio, ¿verdad?, que ese tipo de concepto surgió en Europa propiamente, pues en estas, la Primera y la Segunda Guerra, ¿verdad? Y pues está muy asociado a la Escuela de Frankfurt, donde, bueno, pues un grupo de investigadores, de grandes pensadores, pues teorizaron, ¿verdad?, en relación a lo que fue, pues, esta crítica que se hizo en torno al uso, ¿verdad?, pues, de la ciencia como, pues, una herramienta, ¿verdad?, que de cierta manera se utilizó mal, ¿verdad? Para dañar obviamente pues a la humanidad. Aquí obviamente pues lo que se quiere es que todos los avances que se vayan dando pues obviamente son para el mismo ayuda de la propia humanidad, ¿verdad? Eh, no para pues cometer, ¿verdad? Tantas atrocidades que pues se ha visto, y que obviamente pues todo ese conocimiento debe de ser para que la humanidad avance, ¿verdad? No para que retroceda con este tipo pues de eventos que en algunas ocasiones pues se suelen dar porque pues se utiliza de una mala manera pues todos estos grandes avances. Y aquí pues obviamente vimos a diferentes pensadores, por ejemplo, a Teodoro Adorno, el cual, bueno, pues habló en torno a que sus ideas pues iban, eh, hablaba en torno a esos tipos de manipulaciones ideológicas que hay detrás de cualquier producto cultural. También existió, por ejemplo, Walter Benjamin, el cual, bueno, pues decía, ¿verdad?, que la historia que hoy conocemos, bueno, pues es la que ha sido contada por los vencedores. Nadie nos dice que es la historia real, ¿verdad? Siempre hay un segunda, digamos, una segunda versión, que en este caso sería, bueno, pues de los que no fueron vencedores, ¿verdad? También Horkheimer, él, bueno, pues sus ideas indican o indicaban, ¿verdad?, que el fascismo no había muerto y que se escondía disfrazado bajo ciertas formas de capitalismo. Herbert Marcuse, que pues él nos decía que debíamos de ser capaces de liberarnos de la esclavitud a la cual, bueno, pues estamos sometidos, esto por parte del consumismo. Y bueno, pues Habermas, que él, bueno, trató diversos aportes sobre temas políticos, tales como, bueno, pues diagnósticos sobre la sociedad, así como, bueno, sus contribuciones a la filosofía, pues lo hicieron uno de los pensadores occidentales pues más influyentes de nuestro tiempo. En el tema número 8, bueno, pues hablamos en torno a la definición de existencia auténtica, de la existencia inauténtica de Martin Heidegger, en relación a lo que fue, pues Heidegger. Hablamos que este fue un gran pensador, un afamado y polémico, obviamente, pensador del siglo XX, quien nació pues en el antiguo imperio alemán, y bueno, pues su filosofía se centró en el estudio de la existencia humana y en la historia del ser, ¿verdad? Entonces él habló en torno a que el ser humano pues era un ser temporal,
y que nuestra existencia se daba en un tiempo. Para Heidegger el tiempo pues era muy crucial para bien de poder comprender pues al ser humano y cómo es que éste se relacionaba con el mundo. Y bueno, pues él decía que la realidad humana no podía definirse, que sus rasgos más característicos pues era el hallarse frente a un conjunto de posibilidades entre las cuales pues el ser humano debía de elegir. Y él definió por ahí dos conceptos muy importantes, la que se conoce como existencia auténtica, la cual, bueno, pues denota esa manera de ser en el que el hombre, bueno, comprende que él puede ser una posibilidad, que puede apropiarse y responsabilizarse de su existencia. Y bueno, pues también habló en torno a una pues existencia inauténtica, en donde, bueno, pues decía, ¿verdad?, que éramos auténticos si, digamos, no estábamos influenciados, ¿verdad?, por el entorno, es decir, si realmente eh, todo lo que ha sucedido, ¿verdad?, y que ha afectado a la persona que realmente somos el día de hoy, pudo haber sido de manera diferente si hubiesen existido otros factores, obviamente, tanto externos, ¿verdad? Que pudieron haber afectado, pues, la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente, pues, como existieron esos factores externos que afectaron tu vida, pues realmente no era una existencia auténtica, ¿verdad? Existencia auténtica sería que tú, ¿verdad? La persona que realmente eres, pues es aquella que no se afecta por ese tipo de factores externos, ¿verdad? Entonces, nos dice que siempre estamos nosotros pues afectados por todo lo que sucede a nuestro alrededor, que en muchas ocasiones, bueno, pues no somos realmente como deberíamos de ser, ¿verdad? Es decir, libres en el sentido de que siempre pues imitamos lo que a lo mejor la moda nos impone, las ideas que nos imponen, ¿verdad? O la forma de explicarnos, ¿verdad? Decirnos esto tiene que ser así y vamos siempre repitiendo lo mismo, ¿verdad? Cuando realmente deberíamos de reflexionar y de ponernos a pensar efectivamente lo que me dicen que debo de aprender o lo que conozco es real, es cierto. A eso se refería en este caso, pues este gran pensador. Y él también hablaba en torno a la idea de la muerte, bueno, en donde pues afirmaba, ¿verdad?, que la existencia pues no lograba esa totalidad, ¿verdad? Sin pues pensar, ¿verdad? Pues en esa finalidad, en ese fin al cual todo ser humano, ¿verdad?, debe de llegar, ya que, bueno, pues él afirmaba que el ser humano, pues era en sí mismo un ser para la muerte, eh, que obviamente la muerte pues siempre estaba presente en cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras decisiones y sentimientos, y que bueno, pues que no debíamos de preocuparnos porque al final de cuentas pues siempre la muerte va a llegar. Obviamente el ser humano tiene una fecha de caducidad que no sabemos cuándo va a llegar, así que lo que debemos de hacer pues es tratar de ser auténticos, tratar de vivir nuestra vida con, pues de la mejor manera posible, ¿verdad? De manera que, bueno, podamos nosotros aprovecharla sin estar preocupados en este sentido, ¿verdad? Pues de que ese fin estaría pronto quizás a llegar. Y bueno, por último, también estuvimos hablando en torno a dos temas muy importantes. Hablamos en torno a lo que el concepto de banalidad del mal, hablamos en torno al concepto de la definición de identidad nacional. En el caso de la banalidad del mal, bueno, pues vimos su definición, vimos quién lo acuñó o lo creó. Obviamente, en qué situación, ¿verdad? ¿Por qué, a qué se refiere este concepto?
Y también, bueno, pues en cuanto a lo que es la identidad nacional, conocimos a algunos filósofos, grandes pensadores mexicanos, que bueno, pues han hablado en torno a este tema. El caso de la banalidad, bueno, pues vimos que fue un concepto que lo creó una filósofa alemana llamada Hannah Arendt para poder describir pues cómo un sistema de poder político pues hace muy trivial el exterminio de seres humanos cuando, bueno, pues, digamos, pues, este tipo de eventos, ¿verdad? Debiera pues, de horrorizarnos, ¿verdad? Eh, aquí vimos que pues, este personaje estuvo encargado de cubrir para un semanario estadounidense un juicio contra, pues, digamos, un funcionario de lo que era, pues, todo lo que era el regimiento nazi. Este personaje se llamaba Adolf Eichmann, y este juicio se llevó a cabo en la ciudad de Jerusalén. Y aquí, bueno, pues, esta filósofa participó, ¿verdad?, digamos, en este juicio, analizando obviamente, ¿verdad? Pues de todo lo que se le acusaba a este personaje. Y bueno, pues al ver, ¿verdad? Pues la forma pues, de comportarse de esta persona, ¿verdad? En el cual, bueno, pues no se detectó que no tenía pues ningún tipo de remordimiento, sino que más bien todo lo que llegó a realizar pues fue, digamos, más que nada para escalar en cuanto a su puesto, pues de cierta manera, pues aquí se pudo ver, ¿verdad?, que esa maldad que se llegó a realizar o esa violencia que se llegó a hacer, pues hacía insensibles e irreflexivas a las personas, ¿verdad? Entonces, aquí, para bien de poder, pues, de cierta manera no caer en este tipo de banalidad, de no permanecer indiferentes ante tales hechos que obviamente debieran de preocuparnos y de horrorizarnos, pues debemos de detenernos a reflexionar sobre las posibles consecuencias de los actos que se realizan, ¿verdad? Mucha de la violencia, obviamente, que hoy en día, pues, padecemos, pues, es porque, digamos, estas personas que obviamente, pues, han estado en este tipo de ambientes, pues, no se han detenido a reflexionar, ¿verdad?, sobre esas consecuencias de los actos que, pudieran llegar a tener cuando, pues, digamos, al estarlo haciendo, ¿verdad? Entonces, para ellos se les hace algo muy normal, algo muy fácil, quizás, de ganar dinero, de escalar, de tener poder y demás. Entonces, si realmente ellos se pusieran, en este caso, a reflexionar que, las cosas que realizan no son correctas, ¿verdad? Y todos los posibles consecuencias que pueden ellos tener, pues otra cosa sería, ¿verdad? Entonces aquí la moraleja es esa, ¿verdad? Es la idea, como les comentaba, de tener pues estos conocimientos en torno a lo que viene siendo la filosofía, es que la filosofía nos enseña a reflexionar, a conocer, a entender, a no dejarnos llevar, ¿verdad? Por lo que nos dicen, quizás, ¿verdad? Ponerlo todo en duda quizás, ¿verdad? Como René Descartes, decir, oye, pues esto que me están diciendo realmente es, o sea, no dejarnos llevar por la primera impresión o o la primera idea que nos comparten, ¿verdad? Para eso es la filosofía. Y bueno, por último, hablamos en torno a la construcción del identitario mexicano, en donde se habló en torno a la identidad nacional, en donde pues se dijo que es una conciencia social
que da de cierta manera pues un sentido de equivalencia, de pertenencia al individuo y su comunidad. Y bueno, pues es un proceso de integración pues de un país, ¿verdad? Que pues de cierta manera es un asunto que va muy ligado a lo que viene siendo el nacionalismo. Y bueno, pues se entiende, ¿verdad? Por nacionalismo esa lealtad, ese compromiso, pues obviamente en defensa de los intereses de la nación. Vimos aquí grandes pensadores mexicanos que han hablado en torno a este tema, entre ellos Roger Bartra, quien, bueno, fue un filósofo que ha tratado sobre la identidad nacional, Antonio Caso también, que obviamente pues él fue también un gran pensador, rector de la Universidad Nacional de México, y bueno, pues junto con José Vasconcelos, pues ellos fundaron un grupo llamado el Ateneo de la Juventud, donde propiamente se promovía pues al ser humano como un individuo moral, espiritual, y que bueno, pues ellos estaban convencidos, ¿verdad?, que sobre todo Vasconcelos, que pues en la educación radica el espíritu para transformar a México en una nación verdaderamente libre y soberana. Y tiene razón, ¿verdad? Entre más estemos preparados, más capacitados, pues estamos más confiados en torno a pues todo lo que nuestras actividades que desempeñamos, ¿verdad? Y así es que, bueno, propiamente, ¿verdad? El mexicano puede, y como todo, ¿verdad? Como todos seres humanos tenemos la capacidad de poder salir adelante, de desarrollar, de crear, de tener ideas, ¿verdad? Todo está en que realmente, bueno, pues creamos en nosotros, ¿verdad? Creamos en cada uno de nosotros lo que realmente, bueno, pues estamos haciendo. Y bueno, por ahí también otro filósofo fue Samuel Ramos. Él también, junto con Octavio Paz, bueno, pues se les considera como pues esos grandes pensadores que pues han siempre reflexionado pues sobre la identidad, ¿verdad?, de México y bueno, los valores culturales que pues tratan, ¿verdad?, en torno a lo que viene siendo esta identidad nacional, ¿ok? Entonces, bueno, hasta este tema es lo que básicamente vamos a estar viendo y estudiando para lo que viene siendo el examen final. El examen final va a abrirse a partir del 10 de abril y va a estar disponible hasta el 17. Son 30 preguntas de opción múltiple y bueno, van a tener hasta 2 horas para bien de poder contestar lo que viene siendo estas preguntas. Van a tener 2 intentos para bien de poder presentar el examen. Y bueno, pues los temas son los que acabamos de ver, son los posteriores al examen parcial. Por consiguiente, bueno, pues sería cuestión ahí, una de mis recomendaciones es, aparte de repasar estos temas, de leer el libro base, bueno, irnos a las actividades que realizamos, ya que cada una de ellas lo que trató es de resumir los conceptos más importantes de manera que, bueno, pues ustedes pudieran ahí tener esos conceptos más importantes a manera de que ya les sirviera como material de apoyo, como una herramienta para pues poder presentar en este caso su examen final. ¿Ok? Entonces, bueno, pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda, ¿todo bien? Maximina, Elia, Denise, Marisol, los que están conectados aquí. Sí, claro, maestra, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces no me queda más que aprovechen estos días para que repasen los materiales, aprovechen estos días para bien de poder prepararse. Todavía pues la siguiente semana es que inicia el examen final y bueno, pues estamos como quiera ya al pendiente por medio de la plataforma. Que sigan pasando bonita noche, cuídense mucho y que sigan y que pasen una bonita semana. Muchas gracias.
Nos vemos. Hasta luego. Gracias, maestra. Buenas noches. Igualmente, hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego.